Amados, tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el momento en que usted va a ver este video. Este video generalmente va dirigido a los que ya han visto el argumento del pastor Ortiz, que últimamente está en moda para muchos porque ha reconocido la vigencia de la ley, ha reconocido lo que es la vigencia del cuarto mandamiento y otras cosas más. Pero ningún ser humano las tiene todas, obviamente, y cuando no las tiene uno crea suficiencia creyendo de que ya todos los temas que se le presentan uno ya tiene la respuesta categórica y verdadera. Y sin embargo, cada vez que veo estos ejemplos, tengo una lección personal, que es que nadie puede decir que lo sabe todo, ¿no? Y no se puede tampoco ningunear tan alegremente lo que la Escritura dice. Porque ¿cuál es el tema central aquí? Es que cuando uno considera que si el Espíritu Santo en el pasado inspiró a hombres a tomar un tema y llamó bueno, santo y verdadero en el pasado, ¿cómo puede ser que en la actualidad, hacia el Nuevo Testamento y hacia adelante, existan personas que crean sinceramente que el Espíritu Santo, a lo que antaño llamó bueno, ahora en el presente lo digan que es malo, satánico y malvado? Esa incongruencia es la que tenemos todos que resolver, porque el Espíritu Santo tiene coherencia en lo que es en cuanto a la verdad, y hay cosas que preferible escucharlo directamente de la boca del expositor para no caer en que uno está interpretando o malversando la intención originaria, ¿no? Así que vamos a ver lo que dice este pastor y les invito a que tengamos un poco de paciencia porque vamos a escuchar unos buenos minutos del argumento que tiene el pastor para después nosotros en una manera sencilla mostrar dónde está su falencia, ¿no? Y por lo tanto no es útil ni apropiada la conclusión que él llega, sino que cada uno deberá tomar su propio camino y decisión, siempre con la verdad, que la verdad no es un tema, la verdad no son palabras, la verdad es una persona, y esa persona es nuestro Mesías, y el Espíritu del Mesías es el que nos dirige y nos guía a toda verdad. Bajo ese contexto vamos a empezar a escuchar lo que dice este pastor. Comenzamos en esta noche. El título del tema para hoy es el sábado lunar versus el sábado semanal. ¿Por qué quiero tocar este tema? Muchas personas nos han preguntado si los que creemos que el cuarto mandamiento sigue vigente, ¿debemos guardar el sábado del séptimo día o debemos guardar el sábado lunar? Y cuando hablan del sábado lunar, es que hay un grupo de personas que creen que el sábado cae 7 días después de cada luna nueva. O sea, por ejemplo, si la luna nueva es hoy día, hay que contar 7 días y luego viene el otro Shabbat y así otros 7 días después. O sea, esta interpretación ha surgido en el siglo XX. No es una interpretación nueva o por decir antigua, es una interpretación muy nueva. Aquí el pastor Ortiz asume que si sus investigaciones acerca del llamado al tema es recién en el siglo XX, pues vamos a ver más adelante o de repente en otro video que eso no es así. El tema es el argumento que él presenta acerca de que es irrefutable lo que es la posición de la semana lunar. Comenzamos en esta noche. El título del tema para hoy, y hoy yo quiero basarme en algunos argumentos. Primeramente, voy a usar 3 argumentos
Primeramente quiero mencionarles que todos los que creen que se debe guardar el Shabbat lunar parten con una mentira. ¿Y cuál es la mentira? Esta es la primera mentira. Ellos afirman que nosotros guardamos el sábado del séptimo día basado en un calendario gregoriano y que ellos, según el calendario bíblico, guardan el sábado lunar basado en el calendario lunar. Pero esto es una gran mentira. ¿Por qué? Primera razón, el calendario lunar, el calendario judío, el calendario bíblico no es lunar por principio, y ellos parten haciendo una mentira. El calendario bíblico, el calendario judío, es lunisolar. Siempre ha sido lunisolar antes de Iliel y después de Iliel. Siempre el pueblo judío ha tenido el calendario lunisolar. ¿Por qué lunisolar? Porque la luna rige el mes y el sol rige los días. El calendario bíblico siempre ha sido lunisolar. Así que por ahí el que dice que el calendario bíblico es lunar es un ignorante completo. Él parte afirmando que es una mentira, pero es un lenguaje bastante, ¿cómo le podemos decir? Tendencioso. ¿Por qué? Porque para decir que algo es mentira, uno debe contrastarlo con la verdad. Y lo que él expone a continuación, que vamos a verlo, él presenta un argumento sin explicar en qué consiste una mentira. Él no entiende que hay 4 principios para entender lo que es verdad en la escritura: el principio de autoridad, el principio de inspiración, el principio de interpretación y finalmente el principio de aplicación. El sábado y el Shabbat son bajo estos 4 principios, solo coinciden 3, pero no en el cuarto: el principio de autoridad, el principio de inspiración. El principio de inspiración está tanto en el sábado como en el Shabbat, pero en el principio de aplicación es cuando está el error. Así de que tal vez el pensamiento tosco y no refinado que necesita la escritura hace de que veamos este tipo de comentarios, ¿no? La aplicación, ¿dónde está? No vamos a hablar de que, porque es algo sabido, que lo ha dado el Padre y la autoridad que está vigente y que como tal debemos de observarlo. Pero la aplicación es en qué semana. Y van a notar ustedes que cuando él se refiere a la diferencia entre el lunisolar, va a decir que el lunisolar se refiere solo a los meses y solar se refiere a los días. Pero va a evitar siempre, en todos los que argumentan contra esta verdad de la escritura, siempre van a omitir o van a evadir cuáles de los 2 astros define la semana. Así como el día la define el sol en la puesta y en su levantar, así también el mes se define a través de la luna nueva, que es la parte oscura totalmente hasta que empieza a brillar, que indica que son los días de trabajo. Pero ¿cuándo tenemos testimonio de los 7 días que debemos considerar como parte de la semana? Esta es una de las preguntas claves que a la audiencia o a que nos está viendo siempre deben ustedes proponerse aprenderla por su propia cuenta, investigando, cuestionando y preguntando a estos líderes. Si el día lo define el sol y el mes lo define la luna, ¿quién define la semana? Y si no, como si fuera poco, la semana tiene un testigo puesto desde el Edén en los cielos. No es el tema, pero como voy dejando ciertos comentarios a lo que él va diciendo, hasta que entremos netamente a la parte de su propio argumento, que es nuestro objeto de este post. Vamos a ver. Y yo
Hoy yo quiero basarme en algunos argumentos. Primeramente, voy a usar 3 argumentos. Primeramente, quiero mencionarles que todos los que creen que se debe guardar el Shabbat lunar parten con una mentira. ¿Y cuál es la mentira? Esta es la primera mentira. Ellos afirman que nosotros guardamos el sábado del séptimo día basado en un calendario gregoriano y que ellos, según el calendario bíblico, guardan el sábado lunar basado en el calendario lunar. Pero esto es una gran mentira. ¿Por qué? Primera razón, el calendario lunar, el calendario judío, el calendario bíblico no es lunar por principio, y ellos parten haciendo una mentira. El calendario bíblico, el calendario judío es lunisolar, siempre ha sido lunisolar. Antes de Iliel y después de Iliel, siempre el pueblo judío ha tenido el calendario lunisolar. ¿Por qué lunisolar? Porque la luna rige el mes y el sol rige los días. El calendario bíblico siempre ha sido lunisolar. Así que por ahí el que dice que el calendario bíblico es lunar es un ignorante completo. El pastor Ortiz llama ignorante completo aquel que se refugia como argumento para su fe en la Escritura. Como yo les he dicho ya en el párrafo anterior, no es mi objetivo refutar estas particularidades de razonamiento que tiene él, porque hay otros videos que lo hacen, sino quiero ir al argumento que él considera y que muchos, al oírlo a él, lo consideran como irrefutable. Pero vamos a ver que aquello que ellos consideran como irrefutable no es otra cosa que una trampa de nuestra mente de querer creer algo por la predisposición que hemos sido inducidos. Eso se llama neurolingüística. No se nos induce a creer algo que cuando viene ese algo ya nosotros estamos subconscientemente predeterminados, predefinidos para creer lo que ya se nos ha dicho de antemano. Vamos a ver el otro argumento que presenta el pastor Ortiz. Por lo tanto, cuando usamos las fuentes rabínicas a través de toda la historia, antes y después de Cristo, antes y después de Iliel, nunca existió ni uno solo que haya afirmado que hay que guardar un sábado basado en la luna nueva, un sábado lunar, como les estoy diciendo. Esta idea es una idea muy moderna, que comenzó en un grupo de gente en el siglo XX de decir, no, todos los que han guardado el sábado desde la fundación del mundo hasta el siglo XX han guardado un sábado equivocado. Menciona que todos los que han guardado desde el Edén hasta el siglo XX, que hay personas que dicen que ha estado el sábado equivocado. Hermanos, yo entiendo que cuando hay pasión por un tema uno tiende a decir cosas que a veces uno dice no lo es. Pero si usted lo estudia, el lenguaje corporal del pastor, él no está exagerando por una emoción. Él está afirmando, y los que nos conocen a nosotros que tenemos una posición en cuanto al Shabbat basado en el calendario o en el ciclo lunar, nosotros nunca hemos dicho que desde el Edén hasta el siglo XX han estado equivocados en el Shabbat. Por el contrario, hemos dicho que se ha guardado el Shabbat incluso hasta el siglo IV, y que a partir del siglo IV la presión de los romanos contra los judíos obligaron a hacer un trance de omitir y alterar el calendario. El calendario judío lunisolar lo fue en el pasado y lo es en el presente, pero si es así, ¿por qué no están continuando ellos con el Shabbat conforme a lo que nosotros decimos? Porque cuando nosotros decimos
que ellos están usando un calendario lunisolar es decir, una verdad a medias. Porque hay un calendario lunisolar natural que se observó desde el Edén hasta el siglo IV, y hay un calendario lunisolar alterado que se observa desde a partir de Gilet del siglo IV. El alterado observa la posición de la luna y las fases, y conforme a ellas marca cierta distancia, y eso lo saben todos los que llevan el calendario judío. Por eso en el movimiento adventista, cuando ellos optaron primero el calendario gregoriano, lo desecharon para usar el calendario judío, y después de aceptar el calendario judío también lo desecharon porque vieron que estaba modificado, alterado, o mejor dicho, corrupto. Ese es otro tema que también se va a estudiar o se va a comentar según sea la necesidad, pero que todavía no llegamos al argumento principal que el pastor Ortiz esboza como irrefutable, como contundente y como letal para los que creemos en el Shabbat basado en el ciclo lunar. Vamos a ver ahora sí el argumento central que el pastor Ortiz está colocando en su... Por lo tanto, cuando usamos las fuentes, se acabó. Ahora, en la Biblia existen muchos ejemplos de gente que no guardaba un sábado lunar, sino un sábado semanal. Y esto no quiere decir que no guardaban la luna nueva, sí guardaban la luna nueva, pero no se partía de la luna nueva para contar los días que caen el sábado. Ya les dije que la luna nueva se cuenta a través del nacimiento de la luna, pero el sábado se cuenta a través del sol que rige los días. Los días lo rige el sol, los meses lo rige la luna. El calendario bíblico está regido porque es lunisolar, no solamente lunar, sino lunisolar. Y es fácil que ustedes lo averigüen por su propia cuenta. A ver, vamos a un episodio bíblico. Este video lo quiero hacer de 28 o 30 minutos nada más. Y quiero plantear con la Biblia un episodio que creo que sería suficiente como para refutar a los que creen que se debe guardar el sábado lunar y no el sábado semanal. Miren lo que dice el libro de Primera de Samuel capítulo 20. Si ustedes toman atención a este verso, a este episodio que vamos a leer, sería muy fácil refutar esa postura. Miren lo que dice Primera de Samuel capítulo 20. Aquí hay un episodio cuando conversan entre David y Jonatán. David y Jonatán se hacen amigos, ¿verdad? Jonatán, el hijo del rey Saúl. Ustedes saben que Saúl quiere matar a David porque David es el aspirante al trono. Pero David se encuentra con Jonatán y le dice en el capítulo 20, en el verso 1 en adelante, le dice a Jonatán: tu padre me quiere matar. Y Jonatán le dice: no creo que mi padre quiera matarte. Pero David le dice: sí, solamente que tú no lo sabes, porque él sabe que si tú supieras del plan que él tiene, me lo dirías, porque somos amigos, y por esa razón no te lo va a decir. Pero David le jura y le dice: tu padre me quiere matar. Así que en el verso 5 le dice: y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será luna nueva. O sea, David está conversando con Jonatán un día antes de la luna nueva. Y le dice así: y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Pongan atención. Y si tu padre hiciere mención de mí, tú dirás: me rogó mucho que lo dejara ir a Belén, a su ciudad, a visitar a su familia, a celebrar con su familia el sacrificio anual. Primeramente, yo quiero decirles una cosa importante.
David y Jonatán tienen una plática. Jonatán se queda con la duda de que probablemente Saúl quiera matar a David. Entonces le dice, mira, mañana es el día de la luna nueva. No se olviden esta frase. Mañana es luna nueva, le dice. Así que mañana, cuando tú se siente el rey a comer, tu silla va a estar vacía. Y si el rey pregunta, tú dile, Jonatán, yo me fui a mi ciudad, me fui a Belén a visitar a la familia, tener un sacrificio allí con ellos. Y acuerdan así, para que en esa ausencia de David, Jonatán descubra el corazón de su padre, si verdaderamente quiere matarlo a David o no. Y hay una discusión allí, pero yo quiero que ustedes lean conmigo el verso 18. Luego le dijo Jonatán, mañana es luna nueva, muy bien, y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estaba escondido el día que ocurrió este mismo y espera junto a la piedra de Esel. Verso 24. David pues se escondió en el campo y cuando llegó la luna nueva se sentó el rey a comer pan y el rey se sentó en su silla como solía y el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. El verso 27 dice, al siguiente día, el segundo día de la luna nueva, o sea, un día después de la luna nueva, miren lo que dice, ¿qué pasó? Aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Entonces Jonatán le dice, es que yo lo di permiso porque me pidió permiso para que se vaya a Belén. Y hay una discusión ahí entre Jonatán y su padre Saúl. Y automáticamente Saúl muestra que sí quiere matarle a David. Hay una lanza tirada del rey contra su propio hijo. Y David y Jonatán se fue enojado, ¿verdad? Y se fue a darle la noticia a David tal conforme ellos habían acordado. Lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Dice el verso 34. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la luna nueva. Escucha bien, el segundo día de la luna nueva, Jonatán sale molesto con su padre. El verso 35 dice, al otro día, o sea, sería el tercer día de la luna nueva, al otro día de mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Vamos a parar aquí un momento. David sale, al tercer día se encuentran con Jonatán. El primer día era luna nueva. El segundo día David sigue escondido y Jonatán tiene una discusión con su padre, pero el tercer día Jonatán sale a encontrarse con David. El tercer día de la luna nueva se encuentran y ese día Jonatán le dice a David, mi padre te quiere matar. Se despiden ahí y David se va, recuerda, el tercer día de la luna nueva, se despide de ahí, de donde estaba con Jonatán, que estaba en Jerusalén, y él se va a la ciudad de Nob. La ciudad de Nob, de donde estaba Jonatán y su padre, quedaba a 2,5 kilómetros aproximadamente. ¿Cuánto tardarías en llegar a la ciudad de Nob después de despedirse? ¿Cuánto tiempo se necesita para llegar? Para caminar 2,5 kilómetros. ¿2 horas? ¿1 hora? No lo sé, solo sé que es corto el camino, 2,5 kilómetros. No había 3 kilómetros, menos, entre 2 kilómetros y medio, 2 kilómetros a 2,5 kilómetros. Sale David y se va y llega a la ciudad de Nob, ese mismo día que es el tercer día de la luna nueva. O sea, el tercer día que pasó la luna nueva. Miren lo que dice. Vino David a Nob y se sorprendió Ahimelech
de su encuentro y le dijo: ¿cómo viniste tú solo y nadie contigo? ¿Quién es este personaje? Amimelec es el sacerdote que estaba a cargo allí en Nob. Nob es la ciudad de los sacerdotes. Esto lo encontramos en 1 Samuel 22, el verso 19. Y ahí está el sumo sacerdote, ahí está el sacerdote, el sumo sacerdote. Y ahora nota cómo le dice: David, después de dejar a Jonatán el tercer día, caminó y se fue a la ciudad de Nob y se encuentra con el sacerdote. Ese mismo día. Y David llega de hambre y le pide comida al sacerdote. ¿Sí? En el verso 3 le dice así, David habla con el sacerdote y el verso 3 dice: ahora pues, ¿qué tienes a tu mano? Dame 5 panes, le dice, y lo que tengas. Pero en el verso 5, o en el verso 4, el sacerdote responde. El sacerdote respondió a David, dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo el pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado, a lo menos de mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a ver que hay una orden de Dios de santificarse, de no comer cosa santa, al menos que estén santificados. Esto es una práctica que Jesús o que Dios le da en el Antiguo Testamento a los israelitas. Pero hay una cosa que es interesante aquí porque me llena de curiosidad. Cuando David llega al sacerdote y le dice: yo quiero que me des pan, el sacerdote le dijo: no tengo pan, sino que tengo el pan de la proposición, o los panes que estaban en la mesa. 12 panes se ponían en la mesa en el lugar santo del templo, 12 panes, y esos panes eran panes que solo podía comer el sacerdote. Pero en este caso de emergencia, por salvarle la vida a David, que venía de hambre, había estado escondido 3 días, probablemente sin comer, llega y apenas se le ofrece ese pan. Pero dice allí el verso número 6: así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner pan caliente el día que aquellos fueron quitados. ¿Saben que ese día que David llega, ese mismo día, los panes de la mesa habían sido sacados y se colocaba en su reemplazo panes frescos? Y esos panes que se fueron quitados, esos panes debían ser comidos por el sacerdote, pero no, esos panes le dio el sacerdote a David. Y David comió esos panes que acababan de ser cambiados. Pero aquí hay un detalle. En la Biblia los panes eran cambiados los días sábados, el 7º día de la semana. Tú ponías panes nuevos y lo dejabas 7 días hasta el próximo sábado. El sábado siguiente eran quitados de nuevo y colocados otros. Solo se quitaban los panes los días sábados, ningún otro día. Lo que yo quiero aquí es decirles lo siguiente. ¿Qué tiene que ver esto con el sábado lunar? Muy fácil. La Biblia está diciendo que el primer día de la luna nueva, escuche bien, Saúl se sentaría en la mesa y la silla de David estaría vacía. Pero al tercer día de la luna nueva, se encontraría David con Jonatán. Y ese día que David se encuentra con Jonatán era un día sábado, porque ese mismo día David le pidió pan al sacerdote. Y ese mismo día el sacerdote acababa de cambiar el pan, porque se cambiaba cada sábado, y se ponían nuevos panes. Y ese pan que se fue quitado fue comido por David. ¿Sí? Y ese día era sábado, porque aún él, en el verso 5, David reconoce que ha caminado ese día, que había ido a ese lugar, y era un día que él estaba profanando. Miren lo que dice el verso 5. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, o sea, 2 días. Y ese día era el tercer día. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, hablando de su cuerpo, de ellos, que no habían tocado mujer. Aunque el viaje es profano, ¿qué está diciendo? Que el viaje no era lícito
ese día caminar desde una ciudad a otra, sino que él debía hacer santa convocación, pero por causa de su vida, él tiene que caminar desde ese sitio y llegar hasta donde está el sacerdote, y le dice, aunque el viaje es profano, él sabe que no debía viajar ese día, pero él por salvar su vida, dice el viaje es profano, o sea, el día, en el momento que él llega, él sabe que es sábado. El sacerdote había cambiado los panes ese día y todo indica que es sábado. ¿Sí? Ahora yo quiero indicarles una cosa que es interesante. ¿Cómo podríamos refutar aquí que lo que están aquí, lo que aquí el sábado, que era cambiado el pan, nada tiene que ver con el sábado lunar? ¿Por qué razón? Por esta razón. Los hermanos que dicen que el sábado lunar tiene que observarse el día de la luna nueva, por ejemplo, hoy es el día de la luna nueva, un ejemplo, hoy comienza el sábado semanal y 7 días después debe ser el siguiente sábado. Pero aquí no. Miren que aquí, cuando ustedes van a ver, el primer día que Saúl se reúne a comer es la luna nueva. Y el tercer día de la luna nueva era el sábado semanal. Se dan cuenta que el sábado semanal no estaba regido en el tiempo de la Biblia por la luna nueva, sino por la semana, obviamente. No estamos hablando aquí de un sábado lunar, porque el sábado hubiese caído el 7º día de la luna nueva. Pero no, aquí está cayendo el tercer día de la luna nueva. Y decimos con base bíblica podemos decir de que el sábado se cambiaban los panes de la proposición. Primera de Crónicas, voy a leer un verso en Primera de Crónicas. Ok, hasta aquí ya hemos escuchado lo que el pastor Ortiz habla como irrefutable, ¿no? De que David salió primero de Ramá, se va a donde están con Esaú, su amigo, sale huyendo hacia Nob, que era el tercer día de la luna nueva, y está bien, no estoy diciendo que esté mal, está bien, y que de ahí, después que él se abraza con su amigo, él se va y llega ese mismo día a Nob. La distancia no es muy larga como para decir de que ha pasado días. Cuando lo recibe el sacerdote, le pregunta, ¿vienes solo? Le dice, pero mejor vamos a leer la escritura para ver ese tema. Vamos a ver este punto ahorita, Un momentito, por favor, mientras que acá está. Vamos a leer lo que dice acá la narración. Y aquí vamos a empezar a entender antes cuál es un truco, cuál es un ardid, cuál es una herramienta neurolingüística, cómo se hipnotiza a las masas, a los oyentes, para las ventas y para meter mitología o meter dogmas en las personas. Si ustedes vuelven a revisar el video del pastor, va a encontrar esta particularidad. Él mete la patada y después presenta los hechos. En la vida, cuando uno quiere entender la verdad, uno antes de tener una opinión, primero tiene que tener los hechos frente a uno y conforme a los hechos elaborar las hipótesis o tener las opiniones. Pero si yo hago al revés, primero pongo mi opinión, le doy una fuerza emotiva, decir ignorantes, gente que te mienten, o sea, yo ya estoy colocando la parte emocional de una opinión sin presentar imparcialmente los argumentos de los hechos, y así como la gente poco entrenada o la gente que tiene una catarata en los ojos mentales, una piedra, una venda en los ojos, no logra identificar cómo le engañaron. Y aquí es una muy buena oportunidad para decir que la forma de engañar que expresa o que se hace el pastor Ortiz es, antes de dar una opinión,
meterle la fuerza emotiva de decir ignorantes o mentirosos, y después presenta los hechos para que cuando él lea los hechos, la gente esté sometida, como así como se ablanda la carne a punta de mazazo. También la mente de los seres que los oyen han sido ablandados con una opinión que le da una afirmación y una carga emotiva, para que cuando se lean los hechos no tengan capacidad crítica ni de entendimiento. Ya hemos expuesto, hemos quitado, hemos sacado del escondite de la bruma, hemos puesto delante de todos cómo es una forma de engañar. Ahora, leamos primero los hechos y veamos según los hechos cómo vamos a interpretar si lo que dice que ese tercer día era un sábado o Shabbat o no. Y vamos cada uno a decidir conforme a la verdad que es el Espíritu del Mesías en nosotros, que nos conduzca a entender si lo que estamos leyendo conforme al pastor Ortiz es bueno, o si estamos leyendo conforme a lo que vamos a empezar a leer es lo ideal o es lo sensato. Leamos. 1 Samuel 21:1. Miren lo que dice. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Pero hemos leído en el capítulo anterior que él venía con una tropa con él. Y ahora sigamos leyendo cómo le dice. Y respondió David al sacerdote: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto al que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Es decir, le está diciendo: he venido con gente y les he dicho a los acompañantes, a los criados: espérenme aquí que yo voy a hablar con Ahimelech. Ahora, si es una distancia corta como es, ¿por qué Ahimelech le hace unas preguntas como diciéndole: oye, pero tu apariencia me dice algo más? Y más aún, miren lo que dice el versículo 3. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. David no está pidiendo los panes de la proposición. David no está pidiendo panes sagrados, y vamos a ver por qué. Cuando un hombre se nos dice que ha venido de un sitio que está a 2 kilómetros, o como dice acá el pastor Ortiz, y que venga y que me pida con tanta hambre, no es un hambre que da 2 kilómetros de caminata. No le ve la apariencia de alguien que ha dormido bien en una cama y que no. Tiene la apariencia de alguien desaliñado y con un gran hambre. Entonces cuando le ve, él entiende. Ahimelech no era estúpido. Entiende que algo estaba ocultando David en su propia apariencia, o lo que nosotros llamamos también en su lenguaje corporal. Entonces el versículo 4 dice: el sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común. O sea, él entendió que David no le estaba pidiendo los panes de la proposición, sino el pan común, 5. Y van a saber por qué. No tengo pan común en la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados, o sea, la compañía con la cual ha venido contigo, se han guardado por lo menos de mujeres. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el pan sagrado y el pan común? Muy aparte de que no tenían levadura, cada pan sagrado pesaba entre 5 a 6 kilos. O sea, si David hubiera llegado pidiendo pan sagrado, estaría pidiendo para él 30 kilos de pan. Pero hemos visto que el sacerdote entiende que no es así. Vamos a ver lo que le dice David en el versículo 5. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Entonces, cuando alguien dice de que es sábado el día que llegaron, entonces el viaje es profano, porque reconocen de que en Shabbat no se trasladaban distancias tan largas. Pero ¿qué quiere decir viaje profano? Vámonos al Strong y vamos a ver qué significa profano. Y acá dice, por ejemplo, viaje, y habla acerca del verbo derek, y aquí dice lo que significa, ¿no?
caminata, carrera, costumbre, curso en curso. Pero cuando habla de profano, mire lo que dice. Propiamente expuesto de aquí, profano, cuando es un viaje, lugar común o profano. No necesariamente profano quiere decir algo que esté violando a la santidad del Shabbat, porque para tal caso, los 6 días de trabajo en ningún lugar de la Biblia habla que sean días profanos para diferenciar al día santo que es el Shabbat. Así que usan profano porque sencillamente todas las traducciones en realidad no son traducciones, son interpretaciones. Y la Reina Valera, cuando usa la palabra profano, está siendo tendencioso a decir que era un viaje común. Pero vamos, eso es un solo argumento frente a otros. Vamos a seguir viendo lo que dice el texto. En primer lugar, les invito, busquen en el Strong cómo se define la palabra profano, y que no es profano como decir que es algo antagonista a lo santo, sino era profano porque era algo común. Así que debió traducirse es que el viaje era común, por eso estamos como estamos. Pues siguiendo un viaje común y hemos guardado un reglamento que es para santificarse, entonces por eso dice él, cuánto más no serán santos hoy sus vasos, que siendo un día común estamos guardando el celibato. Vamos leyendo. Versículo 6. Así el sacerdote le dio el pan sagrado. ¿Cuánto pesaba cada pan? Entre 5 y 6 kilos. ¿Alcanzaba para su tropa? Claro, para un solo hombre. 30 kilos de pan, imposible. Y dice, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales, escuchen bien, los cuales habían sido quitados de la presencia de Yahweh ese día. ¿Perdón? ¿Así dice el texto? ¿Que los panes que fueron quitados de la presencia de Yahweh fueron quitados ese día? A ver, ¿qué dice el texto? ¿Por qué los panes cual habían sido quitados de la presencia de Yahweh para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados? ¿Tiempo presente o tiempo pasado? Yo aquí les reto a todos los que me están escuchando, ¿cuál sería la frase correcta si fuera en el tiempo presente, que en ese mismo día se hubieran quitado los panes por poner panes calientes? Porque aquí no queda ninguna duda, y hagan un experimento. Yo lo he hecho antes de subir este video y he consultado con un montón de gente y le he preguntado, ¿tú en tiempo pasado cómo dirías este hecho? Y todos ponen que sí equivale, sin lugar a dudas, que decir, poner los panes el día que aquellos fueron quitados no era el presente, era el pasado. Así de que están hablando que ese día no se cambiaron los panes. Ese día tenían los panes que fueron puestos en lugar de panes calientes el día que aquellos fueron quitados. 100% tiempo pasado. Así que tenemos, 1, que David había viajado en un tiempo común. 2, que el tercer día del día del novilunio significa lo siguiente. Entendemos que en 1 Samuel está hablando que había un novilunio de 2 días, porque en el segundo día seguía la invitación a comer con el rey, pero no en el tercer día. ¿Por qué? Porque los novilunios tienen como máximo días de 1 y máximo de 2 días. Al parecer, en ese mes estaban con un novilunio de 2 días, y que en el tercero ya no era obligación comer con el rey, sino que ese tercer día del novilunio era en realidad el primer día de trabajo, el primer día común, no profano. Por eso David les dice que el viaje es profano, porque ya es un día que se puede viajar, porque era un día común. ¿Ven cuántos argumentos hay
para sumar a lo que dice 1 Samuel 21:6 con una lectura desapasionada, sino cuando dejamos que el Espíritu nos diga exactamente la coherencia con la cual se expresan las personas, no cambia a través de la época. Decir que se ponen panes calientes el día que fueron quitados, no está diciendo que era el tiempo presente como para tener la libertad de asumir que ese día era el Shabbat. ¿Cómo dirían si los panes fueron cambiados ese mismo día? ¿Tuvieran esa expresión de agregar el día que aquellos que fueron quitados? Les invito a leer otra vez el Strong. Vamos a ver lo que dice Strong, si la palabra el día que fueron añadidos o quitados existe o no existe en el original. Vamos a ver acá, dice, los panes de la provisión, los cuales habían sido quitados. Aquí está el verbo de la palabra quitados, que hablan porque está ya decaído, ya está añejo, de la presencia de Yahweh, ya, para poner, para acomodar, para abandonar, para ajustar, para aplicar los panes, que es el verbo lechem, calientes, frescos, el día, ahí está la palabra, el yom. Si ustedes vayan al original y vean que han agregado otra palabra que no sea el día, no, existe en el original la palabra día para reconocer que está hablando que eso fue hecho en un tiempo pasado. Mire lo que dice el John, de una raíz que no se usa, que significa ser caliente, día. O sea, acostumbrar a ancianos. O sea, vemos que fue declarado un día que está mencionando el pasado, no el presente, de aquellos que fueron quitados. Volvamos al verbo natural de la Reina Valera. Como si fuera poco, vamos, acá está la Reina Valera. Dice, y estaban allí aquel día común, detenido delante de Yahweh, uno de los siervos de Saúl, un día de trabajo, que la cual era Doeg el edomita, el principal de los pastores de Saúl. Este hombre es el que al final acusa al sacerdote de traición ante Saúl, y por él es el que matan a un número significativo de sacerdotes. Bueno, y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Otro argumento. Uno en Shabbat puede hacer guerra. Uno en Shabbat que tiene por hábito hacer una relación de dependencia total con el Eterno. ¿Puede ese día un hombre ungido por Yahweh decir que necesito un arma para poder defenderme cuando Yahweh es mi pastor y nada me faltará? En Shabbat, ¿ustedes creen que David va a viajar, va a llamar profano, va a pedir así comida y va a pedir un arma? ¿Acaso David, cuando sale de Ramá, por qué no fue a otro sitio? ¿Acaso no sabía que era una tierra de sacerdotes? ¿Había armas? ¿Había cosas para alimentar y que no había en otro pueblo? Es algo que yo les dejo para que ustedes mediten. ¿Por qué fue David a esta tierra de Nod, cuando los sacerdotes no tienen ni armas y alimento lo podían encontrar en cualquier otro lado? El sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del éfod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí, en la tierra de los sacerdotes, no hay otra sino esa, confirmando que los sacerdotes no tenían armamento, para que David tenga por motivación ir a buscarlo a él. Y para concluir la reflexión, lean el otro versículo que dice, y levantándose David aquel día, o sea, si fuese sábado, David no solamente violenta el sábado por donde usted quiera, sino que se va ¿a dónde? A una tierra de un rey enemigo de Israel. Así de que usted decida creer que es un sábado, mientras que la evidencia de la escritura indica que no era Shabbat. Así de que
No está diciendo la escritura que al tercer día del novilunio era Shabbat, sino era por todas las luces un día común y ordinario, por no decir casi al 100% de seguridad que era un primer día de semana laboral. Espero de que les haya sido de provecho un poco la reflexión. Primero, para saber cómo le empiezan a engañar a usted. Segundo, cómo usted tiene que empezar a leer la escritura. Tiene que leer al detalle. Y tiene que comparar. Cuando ven que hay una frase que puede hacer lo que cambie de idea, y si tienen duda, vayan al Strong. Es un consejo que les doy. Ahí ellos han sacado, palabra por palabra, lo que está escrito en lo que ellos tienen como reliquia, y vean si realmente existe esa palabra. Y vemos que cuando ellos ponen acá en el versículo del 21:6, para poner los panes calientes, el día que aquellos fueron quitados, vemos que efectivamente está hablando en tiempo pasado y no presente. Yahweh nos bendiga, queridos hermanos.